porque después vas a decir, oye, es cierto, ese flaco mozo tenía razón, esto debía anotarlo, entonces va a ser súper importante para ti, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces comenzamos. Permítanme, de hecho, presentarles a nuestro invitado, al conferencista de esta noche. Déjame contarte un poquito acerca de él. De hecho, él es investigador científico, él es biólogo colegiado, magíster en nutrición y biotecnología alimentaria. Quiere decir que es un capo en lo que está haciendo. De hecho, su experiencia como científico inicia más o menos en los años 1987, en el que gana un congreso de jóvenes científicos aquí en el Perú y es becado para ir a estudiar a Argentina. De hecho, ha trabajado en instituciones muy prestigiosas como el Centro de Investigación Médica de la Marina de los Estados Unidos, el Ministerio de Salud aquí en Perú, el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Cayetano Heredia, el Centro Argentino Brasileño de Biotecnología, la Universidad Tucumán Argentina, entre otras prestigiosas. También ha publicado 18 trabajos científicos en revistas y congresos del Perú y el extranjero. Además, está dedicado al campo de la nutrición y la biotecnología hace ya más de 20 años, ya ha complementado su carrera científica con 2 carreras, una de marketing, además de también ser coach certificado a través de una universidad. Y te cuento algo súper importante y valioso que debo remarcar. Hacia el año 2002, la Fundación Internacional Humanitas y la Asociación Americana para la Educación Nutricional de los Estados Unidos lo reconocen su trayectoria, nombrándolo delegado coordinador del Perú. Quiere decir, en el Perú, quiere decir que entre los más de 33 millones de peruanos que habemos, él fue elegido, así que de hecho es un honor y un orgullo poder tenerlo en este espacio, además que desde el año 2005 se une al equipo fundador de Fusion como jefe del departamento científico, así que amigos, es un espacio sumamente privilegiado para todos y yo les pido que le demos el recibimiento que él se merece. Con ustedes, el doctor Iván Columbus. Doctor, bienvenido, qué alegría tenerlo aquí. Gracias, Alejandro, gracias por tu brillante presentación y buenas noches para todos los que están unidos a esta transmisión. Los felicito por estar nuevamente aquí preocupados, aunque el término suene un poco paradójico para lo que es la reunión del día de hoy, ¿no? Había un difunto presidente que le gustaba esa frase de, este es un momento histórico, y vaya que sí lo es, ¿no? Estamos en una situación país muy delicada, con en primer lugar, lo más importante, ¿no? Con una pandemia en pleno proceso. Esta pandemia ya nos tiene más de un año totalmente afectado, ha afectado nuestro estilo de vida, ha afectado nuestra economía, ha afectado la situación política del país. Sí, además de ello nos encontramos pues con un contexto político muy convulsionado. De hecho, mañana todos los peruanos tenemos que tomar una decisión muy importante para el futuro de nuestro país de cara al tercer centenario, ¿no? Porque vamos a cumplir 200 años y vamos a comenzar a caminar en el tercer centenario de la historia de nuestro país. Entonces, esto nos llama a reflexión, pero también nos llama a reflexionar. ¿Por qué razón? Porque este permanente acoso, ¿no? De la situación, el tema de la infodemia. La infodemia es un término que justamente ha nacido a la luz de la pandemia del COVID-19. La infodemia es un término ya aceptado por la Real Academia de la Lengua Española. La infodemia significa toda la abundancia de noticias verdaderas, falsas, positivas o negativas alrededor de la pandemia. Eso generó una verdadera infodemia alrededor de nosotros, y esto nos ha afectado psicológicamente de manera muy profunda. En muchos países, bueno, no solamente hay convulsión social por este hartazgo que es lógico y humano. Muchas veces cuando vemos las noticias de las personas que están en la calle sin respetar los protocolos de bioseguridad, sin respetar las restricciones, sin respetar los toques de queda, etcétera, uno, por supuesto, uno se enoja, uno se indigna de ver a la gente irresponsable. Pero yo también los invito a reflexionar hoy día sobre el estado de muchas personas, ¿sí? Tal vez nosotros tenemos digo en general, tal vez sí, tal vez no, espero que sí. Todos tenemos un techo sobre nuestras cabezas, tenemos un hogar, tenemos familia,
tenemos 3 comidas al día, etcétera, pero no todo el mundo está en esa situación. Recuerden que hay muchas personas que han perdido el trabajo, han perdido sus emprendimientos, en fin. Y todo eso es parte de la realidad que estamos viviendo ahora y eso nos afecta los familiares que han fallecido, las personas cercanas, los seres queridos que han partido, eso nos causa depresión, las personas que no podemos ver. Sí, todos hemos perdido algún ser cercano, un familiar, un amigo que ha fallecido y de repente uno no ha podido hacerse presente, uno no ha podido acompañar a la familia, uno no ha podido despedir, ¿no?, a ese familiar, a ese amigo como se debe. Y eso nos va a dejar una huella psicológica que tal vez sea, para muchos especialistas, tal vez sea la huella más profunda de esta pandemia, porque finalmente ya tenemos una vacuna y la pandemia va a pasar tarde o temprano, pero esas huellas psicológicas, cuando nosotros estemos en el año 2026, 2027 y miremos hacia atrás, el año 2020, 2021, algo de todas maneras nos va a doler, algo nos va a quitar el sueño, eso es inevitable como que somos seres humanos y hay que ponernos, por supuesto, en los zapatos de todo. Entonces, lo que yo les propongo en esta noche es, en primer lugar, repasar un poco para evitar esto de la infodemia. Vamos a compartir alguna información importante, información confirmada, científicamente contrastada, de la verdadera situación del COVID, y luego vamos a tratar el tema del sistema nervioso y cómo nos sentimos afectados. Seguramente por allí vamos a ir viendo en el camino, vamos a ir revisando algunos conceptos relacionados a cómo esto ha afectado nuestra psiquis, ¿no?, nuestro sistema nervioso en general. Pero les propongo, como les decía, comenzar revisando un poco algunos conceptos sobre el COVID-19 que yo juzgo que son muy importantes. Estamos saliendo recién de la segunda ola. Ahora se habla que para fines de agosto, comienzo de septiembre, va a haber una tercera ola. Entonces, esto pues nos debe hacer reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Claro, hay una esperanza de estar vacunados, pero digamos que mientras no estemos vacunados, tenemos que manejar todavía algunos protocolos que todavía se encuentran vigentes y que a veces olvidamos. ¿Qué podemos decir de la pandemia? Yo estuve trabajando a nivel de laboratorio en la pandemia anterior. Yo estaba, esto ha sido a fines de los años 90, a fines de los 80, principios de los 90, perdón, me encontraba trabajando justamente en el campo de la hepatitis. La hepatitis es una enfermedad viral, ¿no? Hay varios tipos de hepatitis, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, etc. Y bueno, nace la epidemia del HIV o SIDA, ¿no? Esta enfermedad que fue muy mediática, sin embargo, no tuvo el impacto a nivel mundial que ha tenido el COVID-19. Tuvo un impacto mediático, sí, pero los sistemas de salud no colapsaron. ¿Y esto por qué razón? La diferencia fundamental entre una pandemia y otra, o entre un virus y otro, es el mecanismo de transmisión, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque todos sabemos ahora que el HIV, ¿no?, el virus del SIDA, se transmite por contacto íntimo, por intercambio de fluidos, puede ser sangre, semen, incluso lágrimas, ¿correcto? Se pueden transmitir de una persona a otra. Y esa vía de transmisión, pues, tiene sus límites. Salvo que entonces, los factores de riesgo, ¿cuáles eran? Bueno, tener relaciones sexuales con personas infectadas, ¿no? Personas que uno no conoce y que podrían estar infectadas, o compartir jeringas, por ejemplo, con una persona, hablo específicamente de los adictos, por ejemplo, que a veces entre sus malos hábitos, además de consumir drogas, comparten las jeringuillas con las que se aplican las drogas. Y bueno, otros factores de riesgo eran las transfusiones de sangre, no adecuadamente protocolizadas, etc. Esos eran los factores de riesgo de transmisión. Los factores de riesgo para el COVID son diferentes, porque aquí no necesitamos ni siquiera entrar en contacto con una persona, en contacto físico. Solamente basta respirar el mismo aire dentro de un ambiente cerrado para adquirir la infección. Por esa razón es que el impacto a nivel global en cuanto a número de infectados y de muertos en el caso del COVID ha sido más profundo. Y además este mecanismo de transmisión ha supuesto determinadas restricciones a nuestros hábitos normales, nuestros hábitos de trabajo, nuestros hábitos de convivencia, nuestros hábitos de movilizarnos, etc. Todo eso ha cambiado a raíz de este mecanismo de transmisión.
Por eso estamos hablando de la pandemia más grave de los últimos 100 años. Desde la gripe española no había un impacto tan fuerte en la humanidad como lo ha causado el COVID-19. Por eso les repito, es considerada la pandemia más grave de los últimos 100 años. Y esto comenzó, solamente para recapitular, el día 31 de diciembre del año 2019. Ese va a ser un día de triste recordación en nuestro planeta, en los años venideros, porque ese va a ser, ya no va a ser solamente una fecha de celebración por el año nuevo que celebramos cada año, sino nos tocará recordar a todos los infectados y a todos los fallecidos por esta enfermedad, ¿sí? Esto nace justamente, el origen de la enfermedad fue en la ciudad de Wuhan, en China, una ciudad de 11 millones de habitantes. Para China, China es un país de más de 1.000 millones de habitantes, 1.100 y tantos millones de habitantes. No se le dio la importancia porque, claro, para los chinos, una ciudad en un país de 1.100 y tantos millones de habitantes, una localidad de 11 millones, pues es una provincia pequeña, prácticamente es un distrito para ellos. Entonces no les llama la atención. Sin embargo, el virus sale de Wuhan hacia Beijing, o sea, la capital, lo que antes llamábamos Pekín, a Beijing, y a través del aeropuerto internacional de Beijing sale primero a Europa y después a todo el planeta. De manera pues que todo el planeta se ha visto involucrado. No hay país en el planeta que no se haya visto afectado. Y cuando surge la pandemia, y acuérdense, este es un virus nuevo, una enfermedad nueva, de la cual hemos tenido que aprender en el camino, porque nadie sabía este virus, ni siquiera había conocimiento cierto sobre los mecanismos de transmisión, o sea, un enemigo totalmente invisible. Esto ya causó una psicosis, y encima, creo yo, la OMS hasta cierto punto daba mensajes contradictorios. No sé si ustedes recuerden que decían que la mascarilla solamente la usaban los infectados, después decían que no, que todos tenían que usar, después que la doble mascarilla, el protector facial, que desinfecte las superficies, que no respires en la calle, que, en fin, una serie de cosas que obviamente nos han tenido agobiados durante mucho tiempo. Entonces, cuando surge este conocimiento inicial del virus, ¿sí? Los expertos nos decían que la pandemia duraría entre 18 y 24 meses. Esto, fíjense ustedes, es de mayo del año 2020. Los 18 meses se van a cumplir hacia fines de este año y la pandemia no habrá terminado aún en el planeta. Si bien es cierto, hay países en el mundo como los Estados Unidos, por ejemplo, que han vacunado al 50% de su población o un poco más, y en Latinoamérica, Chile también ha hecho un hito similar. Israel creo que ya está en el 70%, ya están hablando ellos de inmunidad de rebaño. Sin embargo, la mayoría de países, por esta injusta distribución de las vacunas, se están demorando mucho más. El caso del Perú. En el Perú recién tenemos 2 millones de personas vacunadas en un universo de 34 millones de personas. O sea, nos falta un largo trecho todavía. Hay que reconocer el esfuerzo de las autoridades de salud. Sin embargo, ese esfuerzo ha sido insuficiente hasta el momento. Necesitamos vacunar al 70% de la población. Estamos hablando pues de unos 28 millones de personas, más o menos, ¿no? Eso es la población que debería estar vacunada. Bueno, si contamos los adultos, probablemente sea un porcentaje menor o un número menor, pero vamos a suponer que sea la mitad de la población, pues unos 17 millones de habitantes, y hemos vacunado solamente a 2 millones, el trecho todavía es largo, ¿no? Y esto sin contar en ese segmento, no estamos contando a los adolescentes y a los niños que ya están siendo vacunados en otros países, ¿no? Ya hay países que están vacunando en el segmento hasta los 12 años, ¿no? De 12 años para abajo todavía. Pero aquí estamos en el segmento, creo que en el Perú estamos en el segmento de 63 hacia arriba. Otros países están vacunando de 12 años para arriba, o sea, la brecha es enorme. Entonces, esto nos debe también llevar a preocuparnos una vez más por nuestra salud, porque el proceso de vacunación va a ser largo en nuestros países. Y bueno, esta noticia publicada hace algunas semanas, a mi criterio como profesional de la salud y como microbiólogo, no hace sino confirmar lo que ya algunos expertos habían mencionado de que el COVID-19, ¿no? El SARS-CoV-2, este virus ha venido para quedarse, porque ya se está hablando de que después de ser vacunados vamos a necesitar una tercera dosis entre 9 meses y 1 año después. Recuerden ustedes que ya la influenza, que causa lo que llamamos, ¿no?, la gripe viral,
Contra la influenza nos estamos vacunando todos los años, porque la influenza también fue un virus que llegó para quedarse, ¿sí? El SARS-CoV-2 también vino para quedarse. Ya los fabricantes están hablando que sí, vamos a tener que utilizar un refuerzo anual probablemente. En otras palabras, así como nos vacunamos ahora contra la influenza, vamos a tener que vacunarnos contra el SARS-CoV-2 todos los años. Este virus va a vivir entre nosotros todavía por un largo tiempo. Es una pena, pero todas las noticias en el ámbito científico parecen confirmar este hallazgo, ¿sí? Y esta imagen que ustedes tienen frente a sí data del 14 de mayo del 2020, entre las primeras conferencias que daba yo sobre el tema, y yo comenzaba de manera muy hidalga reconociendo pues que solo sé que nada sé, la famosa frase de Sócrates. De hecho, hoy día hemos aprendido muchísimo sobre el SARS-CoV-2. Es una enfermedad que, de acuerdo al criterio de muchos especialistas, como el doctor Arturo Pareja, aquí en Perú, por ejemplo, uno de los principales inmunólogos de nuestro país, él menciona que este SARS-CoV-2 nos está obligando a reescribir la microbiología viral, porque este es un virus de un comportamiento totalmente atípico. Por lo tanto, todo lo que pensábamos que conocíamos sobre los virus se tiene que reescribir, todos esos conceptos han cambiado. ¿Sí? Yo les hablaba hace un rato del virus de la influenza, que es un virus que ataca principalmente las vías respiratorias. Sin embargo, el SARS-CoV-2 es un virus que se le llama, que afecta a diferentes, es multisistémico, o sea, ataca a diferentes sistemas. Ingresa, sí, por las vías respiratorias, pero puede atacar al corazón, puede en general el sistema circulatorio, puede afectar el páncreas, puede afectar una serie de órganos. Por eso se dice que es un virus multisistémico. Su puerta de entrada preferida, por supuesto, son las vías respiratorias. Entonces, gracias a Dios, hoy día tenemos un arma muy poderosa y hay que felicitar a estos grupos de investigación tan importantes que han logrado algo que ha sido, creo yo, heroico. Ha sido algo que va a entrar a los anales de la historia y es desarrollar una vacuna en tan corto tiempo. La vacuna se ha desarrollado en menos de un año. Sin embargo, hay un temita con la vacuna, hay un bemol ahí, hay algo que no nos suena muy bien. Y es que la vacuna no protege contra la infección. La persona vacunada se puede infectar y lo que es peor, puede seguir transmitiendo el virus. La lógica de una vacuna es bloquear, es eliminar la posibilidad de infección. O sea, yo me vacuno para estar inmune y no desarrollar una infección, ¿sí? Sin embargo, las vacunas que hoy tenemos a disposición no evitan la infección, lo que evitan es la infección grave, ¿sí? Prácticamente la infección mortal, eso es lo que evitan. Pero la persona vacunada se puede infectar y puede seguir transmitiendo el virus, lo que no sucede con otras vacunas. Ustedes pónganse a pensar, por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis A, sin ir muy lejos, la vacuna contra la hepatitis B. Uno se vacuna contra la hepatitis A, se vacuna contra la hepatitis B y simplemente no contrae la enfermedad, estás inmune a la enfermedad. En este caso, por el momento, con las vacunas que en este momento tenemos disponibles, uno sí se puede infectar. Uno simplemente produce anticuerpos para prevenir la infección grave. Eso es lo que tenemos hoy. Por esa razón también se ha comenzado por los segmentos más susceptibles a desarrollar la infección grave, que son los adultos mayores, ¿sí? Adulto mayor definido como mayor de 60 años. Uno cuando cumple 60 años se convierte en un adulto mayor. Cuando cumple 65 se convierte en un anciano, siempre de acuerdo a los parámetros de la OMS. ¿Y qué nos dicen? Bueno, la OMS, ya que la he mencionado, ¿no? Y los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Hay algunos conceptos que ya han sido determinados, han sido establecidos, ¿no? El COVID-19 es una enfermedad. Ahora, el COVID-19 es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Eso también es importante tener en cuenta. COVID-19 se llama la enfermedad y se transmite a través del aire. Eso es lo que yo les decía. Fíjense ustedes la diferencia con el SIDA. En el SIDA tiene que haber contacto y contacto íntimo con la persona o con sus secreciones, ¿sí? Para contagiarme, para contraer la infección. Aquí no, aquí esto se transmite a través del aire. O sea, yo puedo subir a un autobús y basta que una persona esté infectada para que varios en ese autobús se puedan infectar. Eso es lo peligroso con este virus, ¿sí?
Entonces, se transmite a través del aire en espacios cerrados, mal ventilados, por medio de microscópicas gotas de secreciones llamadas aerosoles. Señores, estamos frente a un enemigo invisible, invisible. Y obviamente esto nos ha tenido pues durante los últimos 18 meses en un estado de estrés permanente, ¿sí? ¿Quién nos ha estresado pensando en contraer la enfermedad uno mismo? O que lo contraiga tu pareja, o que lo contraigan tus hijos, o lo que es peor, que lo contraigan tus padres, tus abuelos, ¿no? Esto realmente nos ha afectado desde el punto de vista psicológico. Ahora, se transmite por el aire a través de los aerosoles. Los aerosoles, al principio también se decía que eran las gotitas de fluge o de fluje. Esas gotitas que a veces incluso las vemos, ¿no? Hay personas que cuando hablan eliminan unas gotitas, se llaman unas gotitas muy finas que son las gotitas de fluge o de fluje. Sin embargo, hoy se habla de los aerosoles, es decir, las gotas que no vemos, en resumidas cuentas. Esas gotas que salen, pero no las vemos, a eso se le llama aerosol. Y esto no se libera al hablar, cantar o gritar. Y allí esa constituye la mayor fuente de transmisión. Una persona infectada que habla, canta o grita cerca a nosotros. Por esa razón existen las restricciones, por ejemplo, de espectáculos públicos, de los espectáculos deportivos, etcétera, porque la gente va, se emociona, grita, canta, qué sé yo, y ese es un vehículo de transmisión fabuloso. Hoy también ya se comienza a dejar de lado este miedo por el contagio por contacto con superficies, ¿no? O acuerden también al principio cómo andábamos todos con el alcohol, ¿no? Y a todos le echábamos alcohol, subíamos al auto, le echábamos alcohol al auto, las verduras, las frutas les echábamos alcohol, les echábamos cloro, en fin, nos desinfectábamos las manos 50 veces al día. Bueno, hoy se ha establecido que esta es una vía de transmisión menor. ¿Qué quiere decir? Que se puede transmitir, pero la probabilidad de que yo contraiga la infección por contacto, ¿sí? Con un objeto contaminado, con una superficie contaminada, es de 1 en 10.000. Es decir, yo tendría que tocar una superficie 10.000 veces, ¿sí? Para contraer la infección. Eso es lo que quiere decir. O sea, en resumidas cuentas, una muy baja probabilidad. La probabilidad mayor está en los aerosoles. 99% de las partículas infecciosas del virus desaparecen en 3 días de las superficies, ¿no? No porosas. Esto también va porque a veces hay casas en las que, por ejemplo, ha habido una persona infectada que incluso ha fallecido, ¿sí? No hay que caer en pánico. Entonces, lo que deberíamos hacer es, bueno, utilizar una sustancia desinfectante para las superficies, de repente fumigar, vamos a decir, ¿no? Con alguna sustancia, un amonio cuaternario, el ambiente, y después de 3 días ese ambiente ya está limpio de toda contaminación. Eso es lo que quiere decir esa afirmación. Y el agua y jabón son suficientes para la desinfección de superficies. No necesitamos alcohol, cloro, amonio cuaternario, para eso no se necesita, ¿sí? El jabón es más que suficiente. Entonces, deberíamos utilizar jabón, ¿no? Lavarnos las manos con jabón permanentemente. Sin embargo, eso en nuestro país también es un problema, porque sabemos que prácticamente la mitad de nuestra población no tiene acceso al agua potable. Y esto también nos lleva a reflexión, no solamente desde el punto de vista político, las desigualdades, todo eso que se ha discutido largamente en los últimos días o últimas semanas, ¿no? Sino también lleva a reflexionar por qué, porque no es lo mismo un confinamiento, una cuarentena en Italia o en España, donde todo el mundo vive en un departamento con agua, desagüe, con servicios, que hacer una cuarentena en un país como el Perú, donde muchas personas lastimosamente no tienen agua, no tienen desagüe. Y esas personas no tienen cómo lavarse las manos. Hay personas, por ejemplo, y estamos en el Perú, ustedes lo saben muy bien, que utilizan los servicios higiénicos en su trabajo, se duchan en su trabajo, se lavan los dientes en su trabajo, etcétera, tal vez porque en su hogar no tienen esos servicios que en el trabajo, en una oficina sí los tienen. Estamos en el Perú, señores. Entonces, esas medidas que a veces hemos copiado, ¿no? Al pie de la letra de otros países no han funcionado en el Perú porque el Perú es un país sui generis, ¿no? Con muchas desigualdades, valgan verdades. Entonces, el tamaño de las partículas que se despiden de las vías respiratorias varía, desde gotas grandes hasta los aerosoles microscópicos, lo que les decía, las gotas que no se ven, que son las que nos deben preocupar. Ambos pueden contribuir a diseminar la infección y esto define 2 tipos de contagio: el contagio de corto alcance y el contagio de largo alcance. El contagio de corto alcance, en resumidas cuentas, ¿cuál es? Es el contagio de las reuniones. Por ejemplo, muchos jóvenes, y no estoy criticando a los jóvenes para nada, pero son los más proclives, ¿no? Que se extrañan sus reuniones, ¿no?
se reúnen 2, 3 parejas de amigos para conversar. Dicen, todos nos cuidamos, ¿no? Yo me cuido, te cuidas, ya, nos vamos a reunir. ¿Sí? Con música bajita en un departamento. Sin embargo, esa conversación, ¿sí? Puede llevar a que las gotitas, ¿no? De gruesas de secreciones de uno de ellos puedan llegar al rostro, a la boca de la otra persona o a su vaso, por ejemplo, ¿no? A su vaso, están compartiendo una bebida a su vaso, ¿no? Eso que se da, todo ese contacto que se da, ese intercambio que se da dentro de 1 metro de distancia. Allí es donde pesan más las gotas más grandes, ¿no? Las gotitas de fluge o fluge, por ejemplo, ¿no? Y luego está el contagio de largo alcance, que es cuando se inhalan más bien los aerosoles cargados de virus, ¿sí? Y estos aerosoles, o sea, las gotas que no vemos, entran en contacto con la mucosa del ojo o la mucosa de la nariz o la de la boca. Propio de espacios interiores concurridos o mal ventilados. Pueden ser galerías comerciales, pueden ser incluso restaurantes mal ventilados, supermercados mal ventilados, ¿sí? Donde las personas pasan periodos largos en los que los aerosoles permanecen suspendidos. Estos aerosoles quedan en el aire durante mucho tiempo y uno va adquiriendo, ¿no? Una carga viral determinada, una cantidad de virus determinada en la medida que más tiempo pase dentro de esa área, de ese lugar mal ventilado. Tenemos como ejemplo los vehículos de transporte público, el metro, ¿no? Los que viajan en metro en Lima o en países del extranjero, buses, buses interprovinciales, también cuando hay un viaje de 6, 8 horas, pues imagínense, ¿no? Supermercados, tiendas, centros comerciales, etcétera. Y a esto es a lo que justamente responden tantas restricciones para, por ejemplo, las reuniones sociales o para acudir a los emporios comerciales, como se les llama ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con los aerosoles y el virus? Es que el virus ingresa a nuestro organismo a través de las vías respiratorias, de la mucosa de la boca, la del ojo, y lo que busca es ingresar en nuestras células, invadir, infestar nuestras células, ¿sí? Y para ello el virus ha desarrollado un mecanismo de reconocimiento. Lo que busca el virus es un receptor llamado receptor ACE2. Las células de nuestro organismo tienen una especie de antenita, ¿sí? Vamos a pensar que esta es una célula y tiene una antenita con la que capta, ¿no? Los estímulos del medio ambiente, ¿correcto? Ese es un receptor. Hay un tipo de receptor hormonal que se le llama el receptor ACE2, si no recuerdo mal, es un receptor para una hormona, pero este virus detecta y utiliza ese receptor como puerta de ingreso, o sea, como, vamos a decir así, como una llave maestra. El virus entra en contacto e ingresa a la célula. Escuchen bien esto, una sola unidad, un solo replicante del virus, o sea, un virus, uno que ingresa a una célula humana, se puede reproducir 100.000 veces. O sea, de una célula podemos obtener 100.000 copias del virus, 100.000. ¿Y qué hacen esas copias? Bueno, cuando ya la célula ha perdido totalmente su composición, o sea, porque se apodera el ADN y utiliza toda la maquinaria de la célula para replicarse. Cuando ha logrado esto, destruye la célula y esas 100.000 copias del virus salen a buscar ¿qué? 100.000 células más para infectar. Imagínense, es, vamos a decirlo así, disculpando el término, ¿no? Como que hace un propio multinivel, ¿no? Donde cada célula se reproduce por 100.000 y cada una sale a infestar a otra célula y reproducirse por 100.000. Eso es lo que hace, ¿no? O sea, una cascada. Y esto que de repente lo he mencionado de una manera un poco sarcástica, sin embargo, puede llevar a desarrollar cargas virales. Por ejemplo, una persona fallecida puede llegar a tener una carga viral en 1 mililitro de sangre de más de 2,5 millones de copias del virus, en 1 mililitro de sangre. O sea, totalmente infestado. ¿Y dónde tenemos los receptores ACE2? Fundamentalmente en el pulmón y en el intestino. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el virus no causa mayormente problemas a nivel intestinal? Porque el virus tiene que pasar, ¿no? Por las barreras gastrointestinales, primero el estómago, y la acidez del estómago reduce la carga viral. Para eso es en parte el ácido clorhídrico en el estómago, ¿no? Reduce la carga microbiana, virus, bacterias que pueden ingresar a través de la boca. Bueno, aquí se frena gran parte de la carga viral, lo que no sucede con el pulmón. Y por esa razón en un momento se pensó que era un virus respiratorio, pero hoy sabemos que puede atacar al corazón, los ojos, el hígado, es un virus multisistémico. Al órgano al que pueda llegar lo va a atacar, siempre y cuando la condición sine qua non
es que este órgano, sus células, tengan receptores ACE2. Y esto justamente, por ejemplo, es curioso, ¿no? Porque a nivel de páncreas existen unas células, ¿sí? En el páncreas endocrino hay unas células llamadas las células beta, que son las que producen la insulina. Y estas células beta, lastimosamente, son ricas en receptores ACE2. Y esto ha dado lugar a una nueva enfermedad, ¿no? Que es la diabetes desencadenada por COVID. ¿Por qué? Porque como estas células del páncreas, las células beta, son ricas en receptores ACE2, son destruidas por el virus. O sea, ingresan, las destruyen y eso produce ¿qué cosa? Que el páncreas deje de sintetizar, de fabricar la insulina y esta persona se vuelve diabética con su peso normal, sin comer mucha azúcar, simplemente porque las células beta del páncreas son destruidas por el virus. ¿Sí? Eso ya está comprobado, por lo tanto, órganos como los pulmones, el ilio, ¿no? En el intestino también son muy proclives porque tienen muchos receptores ACE2, pero también las glándulas salivales, ¿no? Las células epiteliales y las glándulas salivales a nivel de la boca. Por esa razón, uno de los síntomas asociados a la infección era esto de la pérdida del gusto, ¿no? La gente no sentía el sabor de la comida por esta razón. Quería decir que sus células a nivel de glándulas salivares eran atacadas, eran también infectadas por el virus, ¿no? Como las células epiteliales de la lengua también. Entonces, fíjense ustedes, la única condición que necesita el virus entonces es que la célula tenga receptor ACE2, esté donde esté, sea del corazón, sea del riñón, del páncreas, incluso del cerebro. Por eso también hay muchas secuelas nerviosas, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, quedan con temblores, quedan con sentimiento de ansiedad, etcétera, etcétera, porque atacan al corazón, perdón, al cerebro y alteran en general las funciones nerviosas del cuerpo, ¿no? Y bueno, fíjense ustedes, para que esto es un dato importante para las personas que quieran cuidarse. Yo diría que todos deberíamos seguir interesados en prevenir. Una persona cuando respira libera 20 a 30 partículas virales por minuto. Cuando habla libera 200 a 300 partículas virales por minuto. Y cuando tose estornuda libera 200 millones de partículas virales. Estamos hablando de una persona infectada, por supuesto, ¿no? Y los datos confirman que solo se necesitan 1000 copias para contagiarse y desarrollar la infección. Lo que microbiológicamente hablando es una carga muy baja. O sea, con poco virus yo me puedo infectar. ¿Sí? Y aquí está el dato que les decía, ¿no? Los fallecidos, en un estudio, se ha comprobado que desarrollan hasta 2.5 millones, o sea, 2 millones y medio de copias por mililitro de sangre. 2 millones y medio de copias en 1 mililitro de sangre. Imagínense ustedes, esa es la manera como este virus nos infesta, realmente, nos infesta, se apodera de nuestro organismo y como todo microorganismo patógeno nos elimina aún a costa de que sea su fin, porque el virus al final, cuando el organismo muere, el virus viene con nosotros. Pero eso es lo que al final hacen estas entidades, ¿no? Simplemente se aprovechan de nuestro organismo, se reproducen a costa de nuestro organismo hasta causarnos la muerte, si es posible, ¿no? O el mayor daño posible. Y ahora esto también, si bien es cierto, las vacunas nos dan un horizonte, nos permiten ser hasta cierto nivel optimistas, sin embargo, lo que nos preocupa en este momento son las variantes, que son lo que normalmente llamamos las mutaciones del virus. ¿Por qué razón? Porque estos virus son, vamos a decir así, inteligentes, ¿sí? Entre comillas, cuando saben que las personas desarrollan defensas, ¿sí? Anticuerpos neutralizantes, como se llama científicamente, contra el virus. Por ejemplo, cuando a mí me vacunan, yo desarrollo anticuerpos neutralizantes contra ese virus, contra esa variante, ¿no? Wuhan, Beijing o la de Gran Bretaña, etc. Desarrollo anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, los virus reconocen esos anticuerpos y son capaces de mutar para neutralizar los anticuerpos neutralizantes, ¿me entienden? O sea, desarrollan sus propias defensas para evadir el reconocimiento por los anticuerpos. Eso. Hasta el momento, los fabricantes, sí, sobre todo las vacunas más, digamos, más respetadas, los fabricantes más respetados como Pfizer o como BioNTech, me parece, sí, ellos manifiestan que hasta el momento sus vacunas son efectivas contra todas las variantes existentes. Eso es un alivio, ¿sí?
Sin embargo, lo que no se puede descartar es que surjan más variantes. Ahora se habla de la variante India, ¿sí? Que es la que está avanzando, o en cuanto a difusión, está avanzando a pasos agigantados en todo el planeta. Esa es la que causa mayor preocupación en este momento. Eh, bueno, incluso ahora ya también se quiere cambiar la nomenclatura porque no quieren que hablen pues, de la cepa Brasil, la cepa Gran Bretaña, porque dicen que daña la imagen del país, ¿no? Entonces ahora le van a dar la cepa, dice que con número, con letras griegas, ¿no? La cepa alfa, la cepa beta, una locura, pero bueno, vamos a respetar la nomenclatura cuando se dé. El hecho es que la variante india es la de mayor difusión. Se dice que los anticuerpos neutralizantes de las vacunas existentes también actúan contra esta variante, ¿no? Eso es lo que se dice, pero como les vuelvo a repetir, no se puede descartar que surjan más variantes. De hecho, ya hay una variante que le llaman la variante andina. Algunos le quisieron llamar la variante peruana, pero resulta, hasta en eso tenemos estos problemas con nuestros hermanos chilenos, ¿no? Porque también decían que se había originado en Chile y no en Perú, otros decían que era la variante peruana que había llegado a Chile, imagínense en lo que nos estamos peleando ahora, ¿no? Entonces se le ha llamado C37, la variante andina se le dice ahora, ya no se le dice Perú o Chile, no, la variante andina, que es a criterio de muchos especialistas aquí en el Perú, es una caja de Pandora. No sabemos lo que trae. Sí preocupa, pero no sabemos a ciencia cierta qué cosa nos trae. Ni sabemos su real prevalencia porque el nivel, o sea, deberíamos, digamos, desarrollar pruebas, un número importante de pruebas estadísticamente significativo para saber cuál es la verdadera prevalencia, o sea, cuántas personas están siendo infectadas por esta variante, o por la variante India, o por la variante de Gran Bretaña, o por la variante Brasil. Pero como sabemos también en nuestro país, pues las capacidades de nuestro sistema de salud, ¿no? De nuestro equipo científico muy bien formado seguramente, y de aquí mi aplauso para todos ellos, pero necesitan recursos para hacer más pruebas, para decir, ¿no? Hay un 40% infectado por esta cepa, un 20% por esta cepa, 25%, eso se hace a nivel de laboratorio, porque los síntomas no me pueden decir qué cepa es. Pero contamos con muy pocas pruebas, por lo tanto no sabemos cuántas personas realmente están infectadas por esta variante andina, ¿no? La C37. Un poco que estamos con las manos atadas, por eso les digo, ¿no? No podemos bajar la guardia. Cuando tosemos, como hemos visto, liberamos 200 a 300 millones de réplicas virales, ¿no? Ya lo habíamos visto en una lámina anterior. Eso es lo más peligroso, sobre todo cuando lo hacemos en un ambiente cerrado, rodeado de personas. Porque en ese ambiente estos aerosoles pueden viajar hasta 5 metros. Entonces, prácticamente una persona que tose en la sala de un departamento puede infectar a todos los que están ahí. Absolutamente. La carga viral de esa sola secreción alcanza para infectar a todos. Porque acuérdense, solamente se necesitan 1000 copias para infectarse, ¿sí? Y en un ambiente cerrado, estos aerosoles viajan hasta 5 metros. Entonces, ¿a qué deberíamos prestar atención para manejar el riesgo del virus? ¿Sí? No los quiero preocupar más, al contrario, los quiero alertar, ¿no? Que estemos todos conscientes de que esta batalla no ha acabado. El ambiente, sí. Por ejemplo, hay personas que me dicen, yo extraño a mi mamá, la quiero visitar, pero ¿cómo puedo hacer? Le digo, bueno, si la casa de tu mamá, por ejemplo, tiene una terraza, tiene una azotea, puedes poner un par de sillas a un par de metros de distancia, tu mamá con mascarilla, tú con mascarilla, y pueden conversar, pues, ¿no? Por un plazo de tiempo, 20, 30 minutos, cara a cara, con una distancia determinada. No en un ambiente cerrado, ¿sí? No, hay que evitar los ambientes cerrados, y los ambientes cerrados con aglomeración de gente, peor aún. Manejar la proxemia, ¿no? Evitar acercarse a menos de 1,5 metros de distancia, ¿sí? Si estás con mascarilla, tu ser querido está con mascarilla y están a 2 metros de distancia, en un ambiente, digamos, abierto, ¿sí? La probabilidad de transmisión es mínima. Luego, evitar conversar con las personas, ¿no? Porque según el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, bastan 15 minutos ser una persona infectada para controlar la infección. O, por ejemplo, me voy en un bus y lo malo de esta enfermedad es que no sabemos quién está infectado y quién no. Entonces me siento en un bus 15 minutos con una persona y si esa persona está infectada, lo más probable es que yo contraiga la infección, de acuerdo al Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Por eso debemos usar mascarilla y la mascarilla debe cubrir nariz y boca, ¿no? Hasta el mentón. Sin embargo, estas nuevas variantes son más agresivas, ¿sí?
Por esa razón, hoy se pide utilizar doble mascarilla. La mascarilla es la mejor protección. Sin embargo, también esto de las mascarillas, pues ya habían unas mascarillas que eran más que nada moda, que estaban hechas de tela, no se sabía si tenían realmente un nivel de protección. Por eso se recomienda hoy día usar doble mascarilla, una mascarilla quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, puede tener una de tela por dentro y por fuera una mascarilla quirúrgica invertida. Es decir, lo que pasa es que la parte celeste normalmente la vemos hacia afuera y la parte blanca hacia adentro, ¿no? Cuando vamos a una clínica, a un hospital. Porque lo que se evita, ¿qué cosa es? Que venga la contaminación de afuera hacia adentro. Hoy se pide que sea al revés, ¿no? Perdón, miento, es para evitar la contaminación de adentro hacia afuera. Es decir, que, por ejemplo, un profesional de la salud que tenga alguna enfermedad pueda a un paciente que está grave, por ejemplo, llevarle contaminación cuando habla. Entonces, como ahora lo que queremos prevenir la infección de afuera hacia adentro, se recomienda utilizar la mascarilla quirúrgica invertida, es decir, la parte blanca hacia afuera y la azul hacia adentro, para justamente permear, para evitar la entrada de los, digamos, de los agentes que vienen de afuera hacia adentro. Por eso se recomienda invertirla en su uso y utilizarla ya sea por dentro o por fuera, invertida. Y utilizar doble mascarilla, no se olviden. A ver, factores de riesgo para la primera oleada del virus. Obviamente los factores de riesgo, el fundamental fue la edad. Hoy ya ha habido una estadística, no sé si ustedes se han enterado, se publicó una estadística en el Perú, hay más de 180.000 fallecidos. Qué triste, ¿no? Para que ustedes se den cuenta, una pincelada. La Guerra del Pacífico, ¿no? 1879, 1883, duró 4 años, murieron 20.000 peruanos. En este año, en este primer año prácticamente del COVID-19, han fallecido 180.000 peruanos, o sea, 9 veces más de los fallecidos en nuestra última guerra importante. Imagínense lo que significa eso, ¿no? O sea, es terrible. Y el principal factor de riesgo fue la edad, ¿no? Los mayores de 65 años fueron los mayormente fallecidos. En el Perú se ha establecido que han sido los mayores de 70 años los mayormente fallecidos hasta el momento. Sin embargo, el segundo factor de riesgo era el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? O sea, de cada 10 obesos ingresados a UCI, solamente uno salía con vida, ¿sí? Hoy, en la segunda ola, ya la edad, estas nuevas variantes ya no distinguen mucho en edad. Digamos, los segmentos etarios, ¿no? De edad más prevalente han sido entre los 30 y los 40 años. También ha habido una incidencia importante en el segmento de 20 a 30 años, ya no tanto los abuelitos. Ojo, los adultos mayores ya no tanto. Pero el sobrepeso y la obesidad a todas las edades se ha convertido en el principal factor de riesgo. O sea, no interesa si seas muy mayor o muy menor, no interesa. Si tienes sobrepeso, obeso, estás en riesgo de morir por COVID. Otro motivo más para cuidar nuestro peso. Y tenemos que hablar también de las secuelas, ¿no? Ya esto también ha sido convencionalmente establecido, o sea, todos los científicos más importantes a nivel mundial, como el doctor Fauci en los Estados Unidos, ya han creado esta entidad, ¿no? Llamada el PASC. El PASC es las secuelas de la infección aguda por el SARS-CoV-2, así se llama el PASC, ¿no? Por sus siglas en inglés. Post-Acute Sequelae of SARS-CoV-2 Infection, PASC. Así lo ha definido el doctor Fauci. Una de las entidades, una de las autoridades más importantes, ¿no? A nivel mundial en cuanto al COVID. Y los pacientes que superan el COVID, superan la enfermedad, pero lo triste es que quedan con secuelas que pueden durar mucho tiempo, incluso los pacientes de casos moderados, o sea, que no han tenido, digamos, no han llegado a una UCI, por ejemplo, han tenido fiebre, han tenido malestar, pero sin embargo muestran secuelas después de un tiempo. Las más comunes, la fatiga, náuseas, vómitos, diarreas, la niebla mental, ¿no? O incapacidad para concentrarse. Fíjense las secuelas a nivel del sistema nervioso. ¿Sí? Incapacidad para concentrarse, depresión, ansiedad, nuevamente el sistema nervioso. Dificultad para dormir, nuevamente el sistema nervioso. Y hasta deterioro de la capacidad pulmonar. Por eso les recuerdo, este es un virus multisistémico. Quiere decir que puede atacar a cualquier órgano. Basta que esas células tengan receptores ACE2. Por esa razón, muchas de las secuelas
están relacionadas con el sistema nervioso, porque desde la mucosa respiratoria al virus le es muy fácil moverse al cerebro, ¿no? Geográficamente está muy cerca. Y el PASC, o sea, las secuelas pueden comenzar después de la infección o ser síntomas persistentes que van cambiando, evolucionando con el tiempo, de leve a molesto o incluso incapacitante. Por esa razón, con buen criterio, el doctor Arturo Pareja dice pues que estamos reescribiendo la virología, ¿no? La estamos reescribiendo porque no nos habíamos enfrentado a un enemigo tan formidable como este. En la Universidad de Oxford se reconocen, ¿no? Dos tipos de condiciones post-COVID. El post-COVID-19 prolongado y el post-COVID-19 crónico. Pero ambas tienen en común nuevamente que comprometen varios sistemas del organismo y que ocurren después de una enfermedad aguda o incluso leve. Pero nuevamente volvemos a este tema de la multisistesimidad, ¿no? Este es un virus multisistémico. Varios sistemas del organismo, el nervioso, el respiratorio, el cardiovascular, se pueden ver afectados. El COVID-19 prolongado se extiende más de 3 semanas desde el inicio de los primeros síntomas. Y el crónico dura más de 4 meses después del primer síntoma. Algunos temen que esto pueda durar 1 año o más. No lo sabemos porque es una enfermedad nueva. O sea, el libro del COVID-19 está en blanco. Estamos escribiendo recién la historia de esta entidad porque hasta hace 1 año, 1 año y medio era totalmente desconocida. Ahora, no se requiere prueba de laboratorio positiva para el diagnóstico, ¿sí? Prevalece el juicio clínico del médico, es decir, tu prueba puede decir que una prueba de antígenos, una prueba rápido, peor aún, ¿no? Tal vez la prueba molecular, la PCR, sea la más exacta, pero aún así se considera el criterio del médico, ¿no? Es decir, si has tenido fiebre, si has tenido tos de leve a moderada, una serie de factores clínicos analizados por el médico pueden darte el diagnóstico del COVID o de secuela de COVID sin necesidad de hacerte una prueba. ¿Por qué? Porque la presencia del virus y de los anticuerpos que el virus produce en el organismo es transitoria. Después de 3 meses, 4 meses, los anticuerpos pueden desaparecer. Entonces, ¿qué pasa? Con otras enfermedades, ¿no? Yo puedo sacar el registro de tus enfermedades, ¿no? A nivel del sistema inmunológico. Te saco sangre y yo puedo saber si tuviste hepatitis, si tuviste algún otro tipo de infección, malaria, en fin. Con esta enfermedad, los anticuerpos desaparecen. Entonces yo puedo presentar síntomas clínicos de COVID, ¿no? De secuelas del COVID, a pesar de que, por ejemplo, ya pasaron 3 meses y mis pruebas salen negativas. Por eso se dice de que es el criterio del médico el que prevalece, ¿sí? Ahora, nuevamente, ¿no? Ya podemos estar un poquito más tranquilos, gracias a Dios, sobre todo los adultos mayores, porque ya se vacunaron, ¿no? ¿Y ustedes ya se vacunaron o todavía? También hay algunos colegios profesionales, ¿no? De la salud, incluso el colegio de biólogos también, ¿no? En mi caso ha tenido prioridad, ¿no? Porque hay muchos colegas biólogos que están en la primera línea trabajando, así que me parece un buen criterio. Los nutricionistas también en primera línea, los dentistas que también tienen un trabajo de riesgo, en fin, una serie de profesionales ya se han vacunado y bueno, los adultos mayores. Miembros de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales y por supuesto el personal de salud de todo el sistema de salud del país, me parece un criterio acertado de vacunación, dar prioridad a la gente. Si ya te vacunaste, en primer lugar, ¿no? Tienes que tener en cuenta esto. De acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, el proceso de vacunación culmina 2 a 3 semanas después de recibir la segunda dosis, ese es el caso. O sea, no es que a mi mamá, a mi abuelo le pusieron la primera dosis y ya puede salir a la calle sin mascarilla. No, señores, no ha terminado. Tampoco termina cuando me ponen la segunda dosis, tampoco. No es que el abuelito sale del centro de vacunación y se va a encontrarse con los amigos al parque. No, señor. Después de la segunda dosis hay que esperar de 2 a 3 semanas para que el organismo produzca los anticuerpos neutralizantes, ¿no? A partir de la aplicación de la vacuna, ¿correcto? Y esto puede variar de persona a persona. Entonces, mientras más tiempo esa persona adulta mayor o ese profesional esté confinado, mejor. O sea, confinado me refiero a respetar las normas de bioseguridad. No podemos dejar de usar la mascarilla, etc. Los cuidados, los mismos de las personas no vacunadas. El vacunado puede volver a infectarse, lo que les decía al principio, ¿no? Y contagiar.
Entonces, no es que ya pasó un mes de que me vacuné, ya soy inmune y puedo salir a la calle, me puedo subir a un bus sin mascarilla o puedo organizar una fiesta en mi casa. No, señores, porque me puedo infectar y puedo contagiar. Entonces, hay que mantener la guardia en alto. Demora. Si se excede el tiempo entre la primera y la segunda dosis, incluso por meses, se puede desarrollar incluso mayor inmunidad. Sin embargo, los especialistas dicen que lo ideal es terminar con el proceso. Y esto ha sido una puerta abierta, también se ha manejado en el Perú la probabilidad de, por ejemplo, ¿no? Ante la escasez de las vacunas, algunos profesionales proponen aplicar una primera dosis a todos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo 10 millones de vacunas para 5 millones de personas, o sea, 10 millones de dosis para 5 millones de personas en 2 dosis. Algunos dicen, no, deberíamos aplicar a 10 millones de personas y esperar otra provisión de 10 millones para darle la segunda dosis a esos 10 millones de personas. Hay una controversia ahí a partir de que efectivamente, por ejemplo, si no me vacuno 2 o 3 semanas después, o sea, no recibo la segunda dosis y la recibo después de 2 meses, voy a formar incluso más anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, esto no puede ser tomado tan a la ligera porque en nuestro país no tenemos asegurado un abastecimiento de vacunas, es decir, no sabemos cuándo van a llegar ni cuántas van a llegar hasta el momento. Entonces, esta controversia va a tener que ser resuelta seguramente ya por los actores, ¿no? En el campo de la salud del nuevo gobierno que vamos a elegir mañana. Y ellos tendrán que tomar pues la sartén por el mango y ver qué está pasando en realidad, cuál es el horizonte en cuanto a provisión de vacunas para tomar una decisión. Pero no es una decisión que se pueda tomar a priori. Por lo tanto, queridos amigos, como conclusión de esta primera parte, tenemos que asumir que todo sigue igual y no debemos bajar la guardia. Incluso las personas vacunadas, como les decía, pueden contraer la infección y pueden seguir infectando a sus seres queridos. Por lo tanto, no hay que bajar la guardia. Ahora, de acuerdo a proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, este tipo de pandemia, fíjense ustedes, puede durar cerca de 4 años. Estamos o sea, para diciembre tendremos 2 años. O sea, diciembre del 2021, diciembre del 2022, diciembre del 2023, tendremos los 4 años, ¿sí? 20, 21, 22, 23. 4 años. O sea, esto a todas luces, ¿qué quiere decir? Que nos queda un largo camino por recorrer. Lastimosamente, el contexto COVID va a durar, las restricciones van a durar todavía un tiempo más, de acuerdo a los especialistas, ¿no? Ya sea porque nos estamos demorando en el programa de vacunación, ya sea por el tema de las variantes, no podemos bajar la guardia. Yo daría cualquier cosa por equivocarme y que alguien me diga, doctor, se acabó en diciembre del 2022, se acabó y usted es un alarmista. Me encantaría más que nunca equivocarme y que me tapen la boca, ¿no? Y me digan, no, ya se acabó en diciembre, ya se acabó la pandemia, desapareció el virus del planeta. Sería hermoso. Sin embargo, estas son las proyecciones y todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor no augura otra cosa. ¿Se acuerdan ustedes de la pandemia AH1N1, que también casi tiene el impacto de esta pandemia? ¿Qué pasó en ese caso? Que el virus espontáneamente mutó y se autolimitó. O sea, hizo una mutación al revés que lo hizo más susceptible a las vacunas o los agentes antivirales y el virus solito desapareció. Sería lindo que este virus también, ¿no? Cometa suicidio, ¿no? Suicidio genético. Altere su mapa genético y se suicide. Y de repente amanecemos, ¿no? El 28 de julio con un nuevo presidente o presidenta y se acabó la pandemia. Puede darse, estamos hablando de entidades biológicas, puede darse, pero de acuerdo a lo que estamos viendo en todo el planeta, esto todavía tiene para largo, ¿sí? Y ya les había dicho, ¿no? La tercera ola se calcula de acuerdo a la dinámica que se ha visto en otros países, ¿sí? Se teme de que entre agosto y septiembre de este año tengamos una tercera ola. ¿Será peor que la segunda? ¿Será más leve que la segunda? En este momento no hay manera de saberlo, queridos amigos. Se dijo que la segunda, bueno, en primer lugar, acuérdense ustedes, tiempo atrás hubo algunos especialistas que salieron a decir que no iba a haber segunda ola. No iba a haber. Otros dijeron que la segunda ola iba a ser una segunda ola leve. Y la segunda ola fue más trágica que la primera.
Ha habido días durante la segunda ola, en el mes de abril, han muerto hasta más de 1.000 peruanos por día. ¿Sí? En el mes de abril solamente han muerto 30.000 peruanos, si no recuerdo, 27.000, 30.000 estuvo la cifra. O sea, prácticamente 1.000 peruanos fallecidos por día. Díganme ustedes si no debemos mantener la guardia alta. Debemos reforzar nuestra nutrición, ¿no? Las proteínas son un elemento nutricional importante porque nuestro sistema inmunológico está mediado por proteínas. Los anticuerpos, estos anticuerpos neutralizantes, de lo que tanto hemos hablado, son proteínas, ¿sí? En nuestro sistema de defensas hay unas células encargadas de fabricar los anticuerpos, que son los linfocitos B, ¿sí? B de bueno, los linfocitos B. Esos fabrican los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas, un tipo de proteínas especializados, altamente especializados, llamados inmunoglobulinas. Son proteínas. Este linfocito B, ¿qué necesita para fabricar ese anticuerpo? Aminoácidos, ¿sí? Porque las proteínas, los anticuerpos que son proteínas, se fabrican a partir de aminoácidos. ¿De dónde este linfocito B va a obtener los aminoácidos que necesita para fabricar anticuerpos? Los necesita obtener de la dieta que le damos nosotros, o sea, de la proteína que consumimos y procesamos. El organismo, el sistema digestivo, esa proteína, esa carnecita, ese pollito, ¿no? Esa soya, si eres vegetariano, por ejemplo, esa soya, ¿sí? El organismo obtiene la proteína y de esa proteína la metaboliza hacia aminoácidos, o sea, hacia las moléculas componentes más chiquititas. Y esos aminoácidos llegan al linfocito B. ¿Para qué? Para que el linfocito B comience a fabricar las defensas. ¿Sí? Es como un reciclaje, vamos a decir. ¿Ok? Tú le das proteína y el organismo finalmente provee los aminoácidos al linfocito B. Si yo no le doy a mi organismo la cantidad adecuada de proteína, ese linfocito B se queda, ¿no? Se queda esperando los aminoácidos que necesita para producir defensas. Por esa razón, incluso, fíjense ustedes, hay una prueba de laboratorio que se llama dosaje de anticuerpos neutralizantes. ¿Qué quiere decir eso? Que me pongo la vacuna, por ejemplo, las 2 dosis, y puedo ir a un laboratorio para que me digan mi nivel de inmunidad, cuántos anticuerpos he producido, ¿no? Porque hay estándares, va a decir, a este nivel ya estás protegido, a este nivel todavía estás a media caña, ¿no? Si me disculpan el término, ¿no? Estás en un nivel muy bajo de defensas. Porque la respuesta inmunológica no es igual en todas las personas. No es igual en un obeso que en una persona normopeso y no es igual en una persona desnutrida, por ejemplo, desnutrición proteico-calórica, me faltan proteínas. Muy probablemente esa persona no va a alcanzar el nivel de anticuerpos neutralizantes. Si es una persona desnutrida, si su desnutrición es fundamentalmente proteico-calórica, el organismo no tiene de dónde producir los anticuerpos, a eso me refiero. Por esa razón es importante, ¿no? Esto de las proteínas para reforzar mi sistema de defensa, y no solamente contra la vacuna, el COVID, ¿no? En general, para tener un sistema de defensas competente, ¿no? Lo que se llama inmunocompetente, o sea, que esté en la capacidad de defenderme, que ese es su trabajo. Nosotros tenemos un compuesto proteico propio de Fusion, patentado. Esta patente en los Estados Unidos se denomina suplemento nutricional con un alto valor inmunológico en base a una matriz proteica. Este es un diseño propio de Fusion, es una proteína patentada de alto valor biológico con elementos inmunológicos. Pero esto no queda allí, ¿sí? O sea, este es un alimento importante para la nutrición de mi sistema de defensas, absolutamente. Pero tengo que acordarme que el aspecto inmunológico es uno, pero esta reunión yo les había prometido hablar de mi sistema nervioso. O sea, me encuentro en este momento con varias secuelas, ¿no? De repente no he estado infectado y no tengo las secuelas de la infección, gracias a Dios. Sin embargo, las secuelas no solamente son económicas, laborales, sino psicológicas. Esta cuarentena, este encierro, por ejemplo, ¿no? Vamos a leer lo que nos dice en primer lugar el CDC, ¿no? Miren ustedes, dicen, el estrés durante un brote de enfermedad infecciosa, o sea, una pandemia, puede en ciertos casos incluir reacciones como temor y preocupación por su salud. De hecho, la principal preocupación del ser humano en este momento, esto se ha hecho encuestas a nivel mundial, es su salud, la salud de sus seres queridos y la salud de la humanidad en general. Por supuesto que sí. Mi salud para poder proteger a los míos, ¿sí? Para poder, digamos, seguirles brindando todo lo que necesitan, mis hijos, mis padres, de ser el caso.
la salud de mis seres queridos, de mis hijos, de mi pareja, de mis padres, de mis abuelos. Segunda preocupación. Tercera preocupación, la salud de toda la comunidad. Me preocupa la salud de mis vecinos, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, etcétera. Me preocupa. Y eso es digamos, eso es a nivel mundial, es la primera preocupación del ser humano en este momento. Cambios en los patrones de sueño o alimentación. Claro, antes teníamos horarios bien marcados, ¿no? Para despertarnos por la mañana, ir a trabajar, almorzar, salir del trabajo, nuestras actividades personales, cenar en casa, todo eso se ha roto. Muchas personas estamos realizando teletrabajo, entonces los patrones de sueño, porque ya la gente no necesita levantarse tan temprano, ya no hace tanta actividad física como antes, porque muchos están en casa, ¿no? O están compartiendo. Hay empresas, por ejemplo, y entidades públicas en las cuales las personas van 2 o 3 días a la semana. El resto del tiempo hace teletrabajo, trabaja en casa. Entonces, todo esto se ha movido. Cambios en los patrones de sueño y alimentación, dificultad para dormir o concentrarse, ya sea por las preocupaciones propias del COVID o por secuela del COVID, como hemos visto también, ¿no? Entonces, estos patrones del sueño, por ejemplo, hay personas que después de almorzar, por ejemplo, hacen una siesta y después en la noche les cuesta conciliar el sueño, porque el patrón de sueño en general se ha alterado. Agravamiento de problemas de salud crónicos. Claro, porque la persona diabética o con otra enfermedad ya no va a su centro de salud como antes por el miedo al contagio, porque simplemente no hay atención. Entonces, los problemas que yo ya tenía se han ido agravando en el tiempo. Agravamiento de los problemas de salud mental, absolutamente. Problemas de salud mental, el encierro, el tedio, ¿no? Y esto también ha llevado, por ejemplo, al aumento de tasas de divorcio, en nuestra sociedad de violencia familiar, en fin, una serie de problemas para los cuales resulta concomitante lo que voy a decir a continuación, ¿no? Mayor consumo de tabaco y tabaco, alcohol y otras sustancias. Y cuando decimos otras sustancias también ingresan ahí las drogas. Hay personas que han buscado un refugio pues en el alcohol, en las drogas, y bueno, el alcohol es una droga ya, pero y otras drogas. De hecho, las tasas de alcoholismo a nivel mundial y también en nuestra sociedad, en el Perú, que ya eran altas, las tasas de alcoholismo pues han empeorado, ¿no? Todo a consecuencia de vamos a decirlo así, de la bendita pandemia, ¿no? De la bendita pandemia. Entonces, esto nos ha creado pues problemas psicológicos severos y desafortunadamente en el caso del Perú, aunque también acabamos de ver en Chile y lo acabamos de ver en Ecuador y lo estamos viendo en Brasil y lo estamos viendo en Colombia, la situación política del país pues no ayuda. Muchas personas hoy no van a dormir porque muchos de sus planes a futuro y sus negocios y sus inversiones, etcétera, etcétera, dependen de lo que suceda mañana en el Perú. Y no estoy bromeando. O sea, muchos de ustedes lo saben tanto como yo, que hay muchas cosas que se van a decidir a partir de lo que, valga la redundancia, el país decida el día de mañana. ¿Sí? Nunca más que antes, ¿no? Ha sido tan dramático esto como hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que eso, pues obviamente causa preocupación para quienes somos padres, el futuro del país, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros padres, mis padres, ¿no? Mi madre, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en el momento más difícil, no solamente estamos en la crisis económica más grave de nuestra historia republicana, incluso más grave de la que se originó después de la Guerra del Pacífico. Estamos en una situación económica más grave y estamos en la situación política más grave. Baste decir que hemos tenido, creo que, 4 presidentes en menos de un año, ¿no? O sea, nunca el país estuvo tan convulsionado, entonces sí, necesitamos un respiro a todo el estrés que estamos viviendo, confinados, con toque de queda, en fin, no quiero seguirlos mareando con eso. La alfa-lactoalbúmina, ya que hemos hablado de las proteínas y específicamente me voy a referir a la proteína del suero lácteo porque la proteína del suero lácteo no lo mencioné, pero la proteína del suero lácteo es parte de nuestra fórmula llamada Bioprotein Plus con calostro, que es esta fórmula patentada. Bueno, la proteína del suero lácteo es una de las proteínas componentes de esta combinación patentada. Y dentro de esta proteína hay un componente que es importante de rescatar, que es la alfa-lactoalbúmina. La alfa-lactoalbúmina es la segunda proteína más abundante del suero de la leche, ¿sí? O sea, después de la proteína del suero lácteo propiamente dicha,
está la alfa-lactoalbúmina, que es una fracción proteica, me parece, de 140 aminoácidos, una proteína relativamente pequeña, con funciones importantes, pequeña pero con funciones importantes. Lo que se sabe que esta alfa-lactoalbúmina, y este es el secreto, por ejemplo, muchas personas se acuerdan, ¿no? Antiguamente tomaban un vaso de leche antes de dormir. ¿Se acuerdan, no? O a los niños les daban un vaso de leche antes de dormir, adultos tomaban un vaso de leche antes de dormir para relajarse. Bueno, ¿por qué razón? Ahora sabemos que en esa leche, pero no necesariamente tenemos que tomarnos pues la lactosa, etcétera, que nos cae tan mal. Sabemos que en esa leche hay un componente, una proteína que es el suero de la leche. Y dentro de ese suero de la leche está la alfa-lactoalbúmina. Y esta alfa-lactoalbúmina es una proteína rica en un aminoácido llamado triptófano o triptofano, que lo ven acá, que es un precursor de un neurotransmisor de la relajación, de la sensación de tranquilidad llamado serotonina. Entonces, esta alfa-lactoalbúmina se ha estudiado, ¿sí? ¿Qué produce cuando yo consumo el suero lácteo y la alfa-lactoalbúmina? Lo que yo produzco en mi cuerpo es un aumento del triptófano o triptófano sérico y por lo tanto se induce una mayor producción de serotonina. Y ese es el gran secreto por el cual la leche nos relajaba. Ahora yo puedo consumir la proteína de suero lácteo sin necesidad, como les vuelvo a repetir, de la lactosa, de la caseína y otros elementos que yo no quiero consumir de la leche, pero puedo aprovecharme de la capacidad relajante, promotora de la relajación de la alfa-lactoalbúmina, ¿sí? Que se encuentra en nuestro producto llamado Bioprotect, ¿no? Como parte de la composición proteica del producto. Y específicamente, hablando de los procesos mentales, hay dos productos muy interesantes de los que les voy a hablar a continuación. En primer lugar, ¿no? Nos cuesta concentrarnos, nos cuesta desarrollar nuestras actividades con normalidad, además de que hemos visto que el COVID-19 produce secuelas también a nivel neurológico. Por lo tanto, favorecer, ¿no?, la nutrición de nuestro sistema nervioso resulta más que importante en estos momentos. Por un lado, voy a querer más potencia mental, mayor capacidad de concentración. Por ejemplo, las personas que hacemos teletrabajo necesitamos más que nunca concentrarnos. En nuestros hogares hay mucha disipación porque están nuestros hijos, nuestra pareja, los vecinos, los autos que pasan, los ruidos de la calle, una serie de elementos que nos distraen y nos quitan concentración. Necesitamos un producto como ON para aumentar la capacidad de concentración, la memoria, el foco, ¿sí? Y el rendimiento intelectual, el rendimiento mental. Y por otro lado está no estrés, que es más bien cuando hay mucha carga laboral, mucho trabajo, muchos problemas personales, necesito bajar las revoluciones. Entonces vamos a ver de qué se trata cada uno de estos productos. En primer lugar, bueno, ambas son combinaciones perfectamente naturales de ingredientes. En el caso de ON, está hecho a base de ingredientes energizantes naturales para que el cerebro, ¿no?, incremente su trabajo y su capacidad de entusiasmo, disipar la sensación de fatiga. Eso es lo que hacen estos elementos naturales, disipar la sensación de fatiga, de agobio, ¿no? Me dan más potencia mental, más foco mental, más concentración. ¿Para qué? Para elevar, perdón, tu mente a una máxima potencia. Entonces, cuando yo tengo mucho trabajo, estoy muy comprometido, o mi hijo universitario, mi hijo escolar mayor de 15 años, necesita más concentración, está en época de exámenes, mi hijo universitario tiene exámenes, bien, ahí entra ON para una máxima potencia mental. La composición del producto es una composición totalmente amigable, llena de elementos que provienen de la naturaleza, como en todos los productos Fusion. Tenemos aminoácidos, sí, importantes como la taurina, y ojo, la taurina es un elemento perfectamente natural, injustamente satanizado, ¿sí? Pero la taurina es un elemento muy importante para la nutrición de nuestro sistema nervioso, como vamos a ver a continuación. Luego tenemos otros aminoácidos, la glicina, la glutamina, la colina, el ácido gamma-aminobutírico, también importante para las funciones cerebrales, extractos vegetales energizantes, la hierba mate con un suave toque de cafeína para darnos también mayor concentración y disipar la sensación de fatiga, y el azaí. Antioxidantes, porque las situaciones de estrés, queridos amigos, producen también muchos radicales libres. Tenemos los extractos vegetales antioxidantes del limón y el camu camu, ¿sí?, con su alto aporte de vitamina C. Y minerales como el magnesio, el zinc, el hierro, también importante para la concentración y la memoria. El DHA y el ARA, cuya demanda en nuestro organismo, la demanda fisiológica, crece en situaciones de estrés, y vitaminas del complejo B, nuevamente, nutriente importante, indispensable para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Hablar
de algunos componentes clave del producto, como la taurina, ¿sí? Que es un aminoácido tan noble que es promotor de la producción de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son las sustancias bioquímicas naturales del cuerpo encargadas de transmitir las sensaciones nerviosas. La taurina tiene una serie de roles dentro del sistema nervioso, pero cuando hay deficiencia de neurotransmisores, la taurina incluso puede funcionar como un neurotransmisor de reemplazo, no es como un suplente, vamos a decir. Pero es reconocido como un energizante mental cuando actúa en sinergia, ¿sí? Es un energizante mental, pero actúa en sinergia siempre con la vitamina C y el extracto de hierba mate, fuente de cafeína natural. Es un tándem, ¿no? Es un trabajo en equipo el que hace la taurina. El GABA o ácido gamamino butírico es un aminoácido que actúa como neurotransmisor, nuevamente, ¿no? Para transmisión de las sensaciones nerviosas y ayuda a modular el efecto de esta combinación sinérgica, y las vitaminas del complejo B, que en sinergia con el DHA y el ARA, que son ácidos grasos esenciales, minerales y extractos frutales, mejoran la nutrición y estimulan las funciones como la atención, que como les digo, con la disipación que tenemos en casa no nos permite trabajar y concentrarnos adecuadamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a consumir ON? ON lo voy a consumir diariamente si es necesario, en los momentos, por ejemplo, hay personas a las que les cuesta comenzar el día por la mañana, porque están un poco amodorrados, porque están adormecidos, porque de repente el día anterior tuvieron una jornada muy larga. Esa mañana, antes de comenzar, es un excelente momento para tomar ON. Y si tengo una jornada muy larga, puedo tomar otro ON, o sea, 2 o 3 a lo largo del día, ¿sí? No hay problema, lo voy a tomar en cualquier momento que necesite mejorar mi potencia mental, mi trabajo intelectual, ¿no? Mi capacidad de concentración. Ese es un buen momento para tomar ON. Y así como tenemos ON, tenemos un producto que más bien nos ayuda a relajarnos y a bajar las revoluciones. Ese producto se llama No Estrés, que es otra combinación, ¿no? Natural de aminoácidos, extractos de superfrutas, vitaminas de complejo B y magnesio. Fíjense ustedes, amigos, que las vitaminas del complejo B son nuevamente, ¿no?, un elemento importante para el buen trabajo cerebral. Nuevamente tengo que mostrarles una generosa combinación natural de elementos nutritivos para nuestro sistema nervioso. Aminoácidos, extractos vegetales antioxidantes. Ya les dije que las situaciones de estrés sobre todo producen muchos radicales libres en el cuerpo, que hay que eliminar. Minerales como el magnesio y vitaminas del complejo B e incluso vitamina C. Todos estos minerales, vitaminas, son obtenidos a partir de extractos de superfrutas, no son vitaminas sintéticas, no señores, son todos provenientes de la naturaleza. Así como nuestros aminoácidos, la L-teanina, que es un aminoácido relajante que proviene de la hoja del té verde, el triptofano, que es extraído, por ejemplo, del cacao, y la glicina, también de origen natural, que este es un tándem, ¿sí? Es una combinación sinérgica de aminoácidos para darnos, ¿qué cosa? Capacidad de relajación. Por ejemplo, el triptofano es un aminoácido, como lo habíamos visto anteriormente, precursor de la serotonina. Entonces tenemos en el lado de la alfa-lactoalbúmina, cuando consumimos Bioprotec, por ejemplo, tenemos la alfa-lactoalbúmina como parte de las proteínas del suero lácteo. Aquí tenemos el triptofano, un aminoácido perfectamente natural, de origen vegetal, ¿no? Proveniente del cacao, ¿correcto? ¿Para qué? Para actuar como precursor de la producción de serotonina, que es este neurotransmisor que se encarga de transmitir la sensación de sosiego, de tranquilidad, ¿no? De bienestar en general, de relajación. Los antioxidantes, minerales y vitaminas. Fíjense ustedes, la glicina es este aminoácido que actúa como neurotransmisor, como lo puede hacer también la taurina, regulando los movimientos motores. Y esto es importante, ¿por qué? Porque algunas personas, por el estrés, por ejemplo, comienzan a mover involuntariamente un dedo, ¿no? No sé si han visto ustedes, personas que están nerviosas y tienen como un tic, que mueven un dedo o mueven la pierna o comienza a vibrarles, ¿no? El párpado del ojo. Esos son movimientos involuntarios productos del estrés. La glicina ayuda a regular estos movimientos motores involuntarios, manteniendo la calma emocional y propiciando el desarrollo de las habilidades cognitivas, nuevamente para mantener el foco. La ashwagandha, que es un recurso de la medicina ayurveda de la India, ha demostrado efectos positivos en la depresión y la ansiedad. Y también ayuda, ¿no?, a inducir el sueño. Y el amalaki, bueno,
también proviene de la medicina Ayurveda, de la India, y el amalaki tiene una serie de funciones: antioxidante, adaptógeno. ¿Qué quiere decir que es adaptógeno? Que me permite desenvolverme con tranquilidad, con normalidad, incluso bajo altos niveles de estrés. Por eso se llama adaptógeno, que me permite mantener la ecuanimidad por más estrés que yo tenga. Mejora los reflejos, mejora el desempeño mental, mejora la memoria, mejora la claridad mental, evita la fatiga y mejora la agudeza visual, la visión nocturna y la sensibilidad. E incluso, ¿no?, ayuda en procesos de desintoxicación de drogas y nicotina. Entonces, por ejemplo, las personas fumadoras compulsivas, muy importante también el consumo de no estrés. Fíjense ustedes, ¿qué beneficios puedo yo reportarles, comentarles de no estrés, del consumo de no estrés? Incrementa la resistencia del organismo frente al estrés, la ansiedad y la angustia. Todos estos elementos naturales actúan sinérgicamente en tal sentido. Brindan una mejor nutrición neuronal. Ustedes saben muy bien que tenemos también, ¿no?, otro problema de salud muy arraigado en nuestra sociedad, que son las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, mejorar la nutrición del sistema nervioso en general es importante en un momento como el que estamos viviendo. Mantiene tu cerebro relajado, enfocado y en positivo. Qué importante, amigos, mantenernos en positivo en un momento como hoy, ¿no?, tan crucial. Equilibra el sistema nervioso y optimiza los procesos de relajación. Y obviamente me ayuda también a conciliar el sueño profundo, y todo esto sin producir somnolencia. Entonces, hay personas que a veces no entienden bien el concepto y dicen, no, doctor, yo no lo puedo tomar, por ejemplo, porque estoy trabajando en mi computadora y me va a dar sueño. No, te ayuda a disipar el estrés, es un adaptógeno, pero no produce somnolencia. Tú puedes seguir trabajando, no simplemente estás controlando el estrés, puedes seguir trabajando, incluso si tienes que manejar tu auto, puedes manejar tu auto. Si estás operando algún tipo de maquinaria, puedes operarla porque el producto no produce somnolencia, produce relajación, que es diferente. Ahora, si terminó mi jornada diaria, una jornada de trabajo muy pesada, me ducho y me voy a mi dormitorio y me meto en mi cama y tomo un no estrés, obviamente me voy a relajar más rápido y seguramente me dormiré más rápido. Pero eso no quiere decir que durante el día el producto me vaya a producir somnolencia, ojo, ¿ah? Entonces, muchas gracias a todos. Esta ha sido la información que les había preparado, y los invoco, ¿no?, a todos ustedes. Los felicito por haber compartido esta reunión y los invoco, pues, a votar responsablemente el día de mañana y que Dios proteja a nuestro gran país, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Aldo, por la invitación. Si tienen alguna pregunta sobre el tema que hemos tratado, por supuesto, bienvenido, ¿no? Gracias, doctor. De hecho, súper valioso todo lo que nos acaba de compartir. Sí, son momentos de alto estrés y bueno, espero hayan podido tomar nota porque la verdad ha sido información sumamente valiosa y de hecho, sí, doctor, también tenemos algunas preguntas. Vamos a leerlas. Tengo por acá. Bien, primera pregunta. Sexo masculino de 26 años de edad, 72 kilogramos y 1,72 m de estatura. ¿Qué producto le recomendamos para elevar el sistema inmunológico, bueno, frente al COVID y para poder subir las defensas, ¿no? Y también para el estrés. Ya. ¿Me repite su estatura? 1,72 m. Ya. Miren, hay una combinación de productos ya evaluada, digamos, catalogada para el COVID, que es, y la voy a decir para todos, ¿no?, que es Bioprotec, que es esta combinación proteica que vimos hace un momento, o por lo menos es la base de Bioprotec. La recomendamos a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Duo Defense, ¿sí? Que es esta combinación del Veramás con Camusé, 2 veces al día en cualquier momento. En los países donde no tienen Duo Defense, pueden usar el Veramás 2 veces durante el día, en cualquier momento del día. Y en tercer lugar, Jude Elixir, HGH, antes de dormir. Esa es la combinación general para personas afectadas por COVID, ¿no?, para apoyarla desde el punto de vista nutricional. Evidentemente, si la persona tiene estrés, hemos visto la respuesta también hace un momento, ¿no?, es el no estrés, que se puede adicionar a ese consumo. Buenísimo, doctor, muchas gracias. Siguiente pregunta. Una persona, varón de 86 kilogramos, 1,69 m de estatura y 37 años de edad.
Le han indicado que tiene prediabetes y micosis en las manos hace más de un año. ¿Qué productos podría consumir en ese caso, doctor? Sí, mira, en primer lugar, esta persona tiene aproximadamente 15 kilos de sobrepeso, ¿sí? ¿Por qué le ha aparecido la micosis? Y eso responde o corrobora lo que yo les había mencionado en algún momento, ¿no? ¿Por qué las personas con sobrepeso u obesas son más proclives a desarrollar una infección grave por COVID? En primer lugar, porque por el número de adipocitos, los adipocitos, o sea, las células de grasa, las que acumulan grasa en el cuerpo, son ricas en receptores ACE2, que son los que el virus del SARS-CoV-2 usa justamente para entrar a las células. Entonces, esa persona, un obeso es entre comillas, un caldo de cultivo para el virus, ¿no? Por la gran cantidad de adipocitos que tiene. Y no solamente eso, porque la obesidad es una enfermedad antiinflamatoria y es una enfermedad que provoca inmunosupresión, o sea, baja las defensas. Cuando hay una micosis, indica que la persona está baja de defensa, porque, a ver, los hongos en general están en el ambiente. ¿Por qué no generan infección regularmente? Porque el sistema inmunológico los puede neutralizar. Normalmente es así. Salvo, pues excepciones, ¿no? Por ejemplo, no quiero asustar a esta persona ni a nadie. ¿Dónde son las micosis más frecuentes? En las personas con HIV, con SIDA, que es ¿no? el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, ¿no? Entonces, la persona con inmunodeficiencia se infecta por hongos muy fácil. Por lo cual yo puedo presumir, no que esta persona tenga HIV por si acaso, sino que está inmunodeprimida. Y está inmunodeprimida, ¿por qué? Por los 15 o 16 kilos de sobrepeso que tiene. Porque el sobrepeso, la obesidad, causan inmunodepresión. ¿Cuál es mi consejo, querido amigo? Baja de peso. Pack Detox y 5-14, esa es, digamos, la primera solución a tu problema. Ya tienes una enfermedad que se llama obesidad. O sea, tienes que combatirla. Genial, doctor, muchas gracias. Siguiente pregunta. Esta es una niña de 6 años de edad, pesa 35 kilos y mide 1,32 m. Le han indicado que tiene colesterol alto. ¿Qué podría tomar esa niña para bajar el colesterol? ¿A dónde están esos papás? Pues, ¿no? ¿Cómo que mi hija es dislipidémica a los 6 años? ¿No? O sea, ¿qué está comiendo esta niña? O sea, la primera recomendación es una dieta sana, evidentemente, ¿no? ¿Qué producto le voy a recomendar a la niña? Bueno, buscando incorporar elementos saludables en su nutrición que desplacen probablemente toda la grasa que está consumiendo actualmente, yo le voy a recomendar Bioprotec a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde, controlando que no consuma pues alimentos grasos, ¿no? A lo largo del día. Le voy a recomendar Liquid Fiber 30 minutos antes del almuerzo y 30 minutos antes de la cena para controlar su apetito. Y le voy a recomendar Nutraday al despertar por la mañana. Esos son los productos recomendables para esa niña. Genial, doctor, muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Una mujer de 70 años de edad con IMC 27 está en un proceso de bajar de peso, ¿no? Indica que se le adormecen las manos y por la mañana siente algo de dolor en las manos, ¿no? Entonces le han indicado placas en la zona cervical y por ahora solamente le han recetado un medicamento que se llama Neurobión. ¿Qué productos Fusion le podríamos recomendar en esta instancia? Bueno, este es un caso de sobrepeso, ¿no? Y ese hormigueo que nos cuenta es parte de esa enfermedad llamada obesidad. O sea, lo que ella tiene que seguir es bajar de peso. Si tiene algún dolor o algo, porque el neurobión es un analgésico, o sea, le han dado una pastilla para el dolor, nada más. Y bueno, que siga la indicación del médico en tal sentido, pero si desea complementarlo con algo natural, tiene Golden Flex, ¿no? Pero, como les repito, hay un problema de sobrepeso de la señora, tiene un IMC de 27, así que muy bien, lo felicito al que estaba viendo el caso, que le haya hecho el cálculo del IMC. Pero ese número hay que llevarlo a la tabla, pues, para darme cuenta que es un caso de sobrepeso, así que eso es lo primero que hay que atacar. Genial. Doctor, y una consulta en base a la respuesta que usted dio. En una conferencia usted nos mencionó que para inflamaciones o dolores, en este caso para las mujeres sería Proval. Ahora, en este caso sería recomendable más el Golden Flex.
porque me habla de un problema en las manos, ¿no? Y le han dado un doloneurobión, que es un analgésico. Por eso yo juzgo que es más valioso el Golden Flex, porque yo identifico un tema articular, ¿correcto? Por eso es el Golden Flex. De acuerdo, doctor. Podría ser Gracias una por... alternativa al Proval, podría ser, pero yo identifico que en este caso en específico es mejor el Golden Flex. Gracias, gracias por esa muy buena aclaración. Me va a servir mucho también para las recomendaciones. Esta es una consulta que dice la taurina, porque se mencionó la taurina en el producto ON. ¿La taurina no alteraría el sistema nervioso e incrementaría el estado de estrés? No, absolutamente. Es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. ¿Sí? A ver, yo les voy a contar algo que de repente no saben y que pocas veces he contado. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros tenemos y lo voy a poner aquí, ¿ya? Aquí está. Yo les mencioné, la L-teanina, que es este relajante, está en la hoja del té verde. Pero ¿quién más está en la hoja del té verde? La teína. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la naturaleza ha puesto en la misma hoja a la L-teanina, ¿no? Que es un relajante, con la teína, como el yin y el yang, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno para relajar y otro para mejorar tu energía. Es para darte energía con equilibrio, ¿me entiendes? Para que no te desboques. Es un mecanismo natural. La taurina en el organismo, ¿sí? Es ese agente que también nos da equilibrio. Claro, con la asociación adecuada, o sea, la taurina es como un comodín, ¿sí? Puede actuar como neurotransmisor, puede mejorar, digamos, por ejemplo, ayudar a disipar la sensación de fatiga, pero una sustancia equilibrante del sistema nervioso. Y además, en la primera etapa del desarrollo del ser humano, contribuye a la formación del sistema nervioso. Acuérdense que la taurina la hemos recibido desde el calostro de la madre. En la leche materna hemos recibido el calostro. Entonces, por eso te digo, es una molécula, es un ingrediente, es un elemento natural muy importante para la salud humana. Esa es la razón. Entonces, eso de que me voy a volver loco tomando la taurina, eso es totalmente descartado, ¿no? Hay gente que incluso me dice que yo he contado esto como anécdota, ¿no? De que en su empresa una vez me llegó un caso, ¿no? De que un piloto era de una compañía aeronáutica, de una línea aérea, no quería tomar el producto porque tenía taurina y según él decía que le hacían, dentro del dosaje de drogas que le hacían dosaje de taurina, ¿no? Lo cual pues es mentira, porque cuando tú comes, por ejemplo, menestras, también hay taurina. Cuando tú comes carne, pescado o carne roja, hay taurina. Entonces, quiere decir que esta persona no podía comer porque le iba a salir positivo. No, no, señor. Además que tenemos la taurina circulando en la sangre, ¿no? Entonces, hay muchos mitos, por eso les decía alrededor de la taurina, pero no, la taurina es un nutriente fabuloso, sirve, ¿no? Para dar equilibrio a nuestro sistema nervioso totalmente, ¿no? Y es uno de los nutrientes más importantes para el sistema nervioso. Sino que todos los mitos salen del mal uso, ¿no? Ya lo hemos hablado en este espacio, del mal uso que hacen algunas marcas de las combinaciones, ¿no? Y meten a la taurina en ese cuento, pero en realidad la taurina es un nutriente muy, muy noble. Buenísimo, buenísimo, doctor. La verdad que con su explicación acabamos de quebrar un mito con respecto a la taurina. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta es, doctor Iván, ¿cuántos no estrés nos podemos tomar al día? Creo que me está escribiendo el jefe de campaña de alguien, ¿no? Sí, algún jefe de campaña creo que está en la charla. Y se está riendo, y se está riendo. O sea, no sé qué nivel de estrés, o sea, el consumo de los productos es esa demanda, ¿no? Puedes tomarte uno al día, dos al día, tres al día, no sé qué tan estresado estás, ¿no? No creo que tampoco vayas a necesitar una caja al día, ¿no? No lo creo posible, pero uno al día, dos al día, depende de tu demanda, ¿no? De cualquier producto en general, el consumo de productos es esa demanda.
Si yo estoy muy bajoneado de energía, por ejemplo, me puedo tomar un Vita Extra, 2 Vita Extra, 3 Vita Extra. Creo que nunca me he tomado más de 5 o 6, nunca he necesitado más. Pero depende de cada persona. De acuerdo, va a depender también de la circunstancia. Eso es Sí, por correcto. supuesto. Seguimos, siguiente pregunta, doctor. ¿Todos los productos Fusion se toman antes o después de los alimentos o en ayunas? Pregunta. Es indistinto, o sea, hay lo que llamamos, ¿no?, horario recomendable, dependiendo del producto y dependiendo de lo que tú quieras lograr. Hay horarios recomendables para cada producto, ¿no? Pero no es que dependa, no es un medicamento, no es que lo tengo que tomar en ayunas o con la comida, no es un medicamento. Lo tomo en el momento que quiera, ¿no? Cuando tengo sed, ya saben ustedes que la misión fundamental del producto es darle valor nutricional al agua que ya tomamos. Entonces, la elección del producto depende de lo que yo quiera lograr. Me acabo de tomar un Vita Extra antes de comenzar porque quería un nivel de energía mayor, por ejemplo, ¿no? Eso no quiere que más tarde no pueda tomar otro producto o que no haya tomado otros productos en la mañana. Y mañana si salgo a correr, de repente antes de ir a correr tomo un pre o tomo un Termoté 3. O sea, es indistinto, no hay un horario así como que establecido para un producto, ¿no? El consumo es a demanda, en el momento que yo lo juzgue conveniente. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por esa aclaración. Para un varón de 23 años que tiene lupus, ¿qué producto le podríamos recomendar? Ya, ¿no te han dado sus datos como sexo, estatura? Es varón, no me han dado ni peso ni estatura. Ya, bueno, vamos a asumir que es un normopeso, pues, ¿no? Bueno, el lupus es una enfermedad autoinmune, ojo, ahí juega mucho el sistema inmunológico. Entonces yo tengo que a partir de la modulación del sistema inmunológico, todo debe comenzar con Bioprotec y voy a comenzar con Floralif. Esos son los dos primeros productos. Otro producto que yo juzgo importante ahí es el Golden Flex. ¿Por qué? Por su actividad antioxidante y por su actividad desinflamante, ¿no? Y si queremos un cuarto producto, ya que tenemos proteína, yo podría recomendar, por ejemplo, Youth Elixir también, por el tema regenerativo. Buenísimo, buenísimo, doctor. De hecho, ya es importante lo que les dije, cuadernito para anotar. Cuadernito para anotar porque están dando súper información el doctor Iván. Siguiente pregunta, mujer de 35 años, pesa 56 kilos y mide 1,51 m. Le han cauterizado el útero. ¿Qué productos podría consumir para este caso? Con 56 años yo le recomendaría... No, doctor, disculpe que lo corte. 35 años, 56, no, 56. 56 kilos, tiene 35 Ajá. años. Le 56 han kilos y un metro cauterizado cincuenta el y útero, uno. le han cauterizado el útero, ¿por qué razón? No me dice por qué, no sé si por una infección, no sé. En todo caso, mira, para la salud femenina y dado que esta persona está con 5 kilos de sobrepeso, yo le recomendaría Bioprofit o Protein Active Fit a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde y Proval al acostarse. Esos son los productos que yo le recomendaría. Buenísimo, doctor. Y un Muchísimas tercer gracias. producto, Alpha Balance al despertar por la mañana también. Alfa. Buenísimo. De Sí, hecho, al yo despertar por consumo la alfa. mañana, Proval al acostarse y Bioprofit o Protein Active Fit media mañana, media tarde. Genial, doctor. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Sexo es masculino, edad 42 años, talla 1,65 y pesa 100 kilogramos. Tiene una enfermedad llamada gota. ¿Qué le podríamos recomendar en ese caso? Y ya tiene el precedente de consumir el pack detox y está consumiendo actualmente el pack 514. Sí, y esa es la ruta. O sea, la gota es consecuencia de la obesidad. Vamos, es ácido úrico. Entonces, lo que tiene que hacer es bajar de peso urgente. Eso es. Porque así le des lo que le des a la persona obesa, la gota le persiste. O sea, es algo que no se le quita hasta que no baja drásticamente de peso. Es como decir una persona hipertensa, vamos a decir, ¿no?
Y esta persona fuera hipertensa, también, ¿no? La hipertensión no va a ser, claro, le van a dar una pastilla para que no fallezca, para que no le dé ataque cardíaco. Pero la única solución ahí es bajar de peso, ¿no? Para controlar, en este caso, la gota. Así que hay que ver, si ya está tomando de estos 5, 14, ahí está tu solución. No, no hay nada más que te recomiendo, más que bajes de peso. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Mujer de 74 años, pesa 65 kilos, mide 1,60 m, es hipertensa y ya recibió las 2 dosis, bueno, de la vacuna contra el COVID y se ha descompensado, dice que su cuerpo se ha descompensado. ¿Qué nutrientes o qué productos le podríamos recomendar en este caso? Siempre a la persona hipertensa, bueno, en este caso es una dama de 74 años, vamos a darle la licencia de los 5 kilos de sobrepeso, le vamos a dar esa licencia, va a consumir BioPro Sport, media ración a las 10 de la mañana, media ración a las 4 de la tarde. ¿Por qué BioPro Sport? Porque tiene un componente llamado actinos que mejora la capacidad cardiovascular de la persona. Primer producto. Segundo producto, Jude Elixir, que lo va a tomar en la noche al acostarse. Y el tercer producto va a ser Beauty In, que mejora también la salud de las arterias, y ese producto lo va a tomar en cualquier momento del día, que no se haga problema con ese producto. Entonces, BioPro Sport, media ración desde la mañana, media ración 4 de la tarde, Jude Elixir al acostarse por la noche, y Beauty In en cualquier momento del día. Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Es una mujer de 76 años de edad, mide 1,60 m, pesa 57 kilos y presenta dolores en la espalda. ¿Qué bebida le podríamos recomendar, doctor? Ya. Bueno, para lo que pasa, a ver, en primer lugar tengo que aclarar algo. El dolor no es una enfermedad. El dolor es un síntoma de algo que yo no sé qué cosa es. En este caso, no lo puedo atribuir al sobrepeso porque por los datos que me has dado, esta persona tiene un peso saludable. Pero la espalda también me puede doler, por ejemplo, ¿no? Por un problema renal, por inflamación renal también causa dolor de espalda, ¿sí? Entonces, si esta persona no ha hecho un esfuerzo, porque a veces también me duele la espalda porque levanté peso, porque hice mucho deporte, en fin. Si no identifica la causa del dolor, porque te vuelvo a repetir, el dolor no es una enfermedad, ¿sí? Te tengo que recomendar que visites un médico y le cuentes, doctor, yo tengo un peso normal, sin embargo la espalda me duele. Y ese doctor sabrá ver si es que se trata de una inflamación renal o de otro problema que te esté causando el dolor en la espalda, que pueden ser muchas las causas. Desde el punto de vista de la línea de productos que manejamos para la nutrición, lo mejor que tenemos para el dolor, digamos, es Golden Flex. Lo puedes tomar 2 veces al día, en cualquier momento del día. Siendo una dama de 76 años, también le convendría a Easy, por ejemplo, ¿no? Como segunda opción, Proval, porque el dolor es síntoma de inflamación. Entonces puede tomar Golden Flex 2 veces al día, en cualquier momento del día, Proval antes de acostarse. Eso es lo que yo le recomendaría por el momento, haciendo la aclaración de que el dolor no es una enfermedad, es un síntoma de algo que hasta el momento no sabemos qué podría ser. De acuerdo, Antonio, como que la espalda es una zona bastante amplia donde podrían haber muchas razones. Efectivamente, ¿no? El dolor puede ser causado por diferentes motivos, ¿no? Yo particularmente, por ejemplo, ¿no? En los cambios de clima, por ejemplo, también me duele la espalda, y sobre todo en esto, aquí en Lima estamos con un clima pues que frío, calor, eso también a muchas personas nos afecta, ¿no? A nivel del nervio ciático, etcétera, porque los nervios, los tendones se tensan, se relajan, etcétera, y eso también causa problemas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, claro, tomar Golden, etcétera, ayuda muchísimo a desinflamar y a calmar ese tipo de dolores. Yo no sé, pues yo digo, no sé si ese será el caso de la señora, no sé si será que ha hecho una mala postura o trabaja cargando peso, no lo sé. Por eso yo tengo que recomendarle en primer lugar que vaya a un médico y que le cuente, ¿no? A ver si no haya, porque también puede ser por un problema renal. Cuando los riñones se inflaman, el dolor reflejo da sobre la espalda. Entonces, mucha gente dice, me duele la espalda, de repente he hecho un mal movimiento o algo, pero cuando el médico lo ve y le hace algunas pruebas, detectan que hay un problema a nivel renal. Por ejemplo, puede ser cálculos renales, inflamación renal, pero eso yo estoy adivinando acá, ¿no? Tiene que verlo un médico y examinarlo.
De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Ha estado súper claro. Bien, siguiente pregunta. Yo creo que aquí su respuesta le va a ayudar mucho a todos a tener buen discernimiento. ¿Qué producto es más efectivo, el ON o el no estrés? La pregunta es ¿para qué? Si se trata del estrés, obviamente el no estrés va a ser más efectivo. Si se trata que estoy bajoneado, el ON va a ser más efectivo, ¿no? O sea, ¿más efectivo para qué? Excelente, excelente. Yo sé que eso va a ayudar mucho a todos los empresarios a siempre hacer unas buenas recomendaciones. Siguiente pregunta, mujer de 28 años que tiene problemas menstruales. El médico le detectó quistes en el ovario. ¿Algún producto que le pueda ayudar? No nos ha indicado peso ni estatura. Qué pena, ¿ah? Porque esto, o sea, la mujer con sobrepeso generalmente desarrolla quistes. ¿Ah? Si esta señorita tiene sobrepeso, ese es su problema. Bajas de peso, bajan los quistes, vamos a decirlo así. Ok, si es una persona normopeso, o sea, con peso normal, me tengo que ir al sistema inmuno. Ahí el producto estrella es el Ganomás Capuchino, ¿sí? Voy a tomar un batido como Bioprotec, por ejemplo, y un tercer producto como un Duo Defense, por ejemplo, una vez al día. Esa es la combinación. Si es normopeso, si la persona tiene sobrepeso o es obesa, su problema es ese. Entonces tiene que bajar de peso, ¿sí? Porque por más capuchino que tome, si tiene un índice de masa corporal de 30 a 32, esos quites se van a quedar ahí. De acuerdo, doctor. Buenísimo. Siguiente pregunta. Para una persona que ya tuvo COVID, que es una mujer de 52 años, ¿qué producto les podemos recomendar? Lo dijimos, Bioprotec, 10 de la mañana, 4 de la tarde, Duo Defense 2 veces al día, en cualquier momento del día. Si es que en tu país no hay Duo Defense, puedes tomar Veramás 2 veces al día, en cualquier momento del día, y Jude Elixir al acostarte. Esos son los productos para, digamos, entre comillas, para COVID, ¿no? Buenísimo, doctor. Gracias. Mujer de 29 años, 1,70 m, 70 kilogramos. Sufre de dolor lumbar. Carga pesas, hace teletrabajo. ¿Qué podría tomar para el dolor? Lo mismo que la señora anterior que vimos, ¿no? Está el Golden Flex, está el Proval, ¿no? En este caso, bueno, es por la actividad que realiza, ¿no? Carga pesas, dijiste, ¿no? Sí. O sea, es producto del deporte. El Golden Flex, Proval como desinflamantes. Berry Balance incluso también tiene acción desinflamante, sí. Y obviamente cuidar esa espalda, ¿no? Creo que los cargadores, no sé exactamente qué peso carga, pero yo veo, por ejemplo, que usan cinturones. Incluso cuando tú vas a una tienda por departamentos, parte del equipo, ¿no? Las personas de almacén como parte de un equipo, no se han visto, ¿no? Unos cinturones con unos tirantes, tienen para equilibrar el peso, ayudar la espalda, ¿no? Entonces, esos son aditamentos importantes cuando se practica un deporte de ese tipo, una actividad de ese tipo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Entonces ahí también es una buena recomendación para cuidarse en el momento de la actividad Sí, sí, física. sí. Vamos con las 3 últimas preguntas. Vamos con las 3 últimas, doctor. De hecho, muchísimas gracias. ¿Qué producto se recomienda en el caso de tener un espolón? Es para una persona que pesa 65 kilos, mide 1,63 m, es mujer. El espolón, bueno, ahí estamos hablando de un tema articular. El espolón, este tipo de malformaciones, ¿no? Tienen que ser evaluadas por un traumatólogo, definitivamente, ¿no? Cuando hay escoliosis, etcétera, o sea, no existe un nutriente que corrija, ¿no? Las desviaciones de malformaciones del sistema óseo, no lo tenemos. No puedo ofrecer una solución desde el punto de vista nutricional, sería engañar a la persona. Tiene que visitar un traumatólogo, un quiropráctico, alguien entendido que le ayude con terapia u otra solución. Si le está causando problemas de dolor, etcétera, yo le puedo recomendar nuevamente, ¿no? Si es una dama, creo que me dijiste, le puedo recomendar, sí, una dama, le puedo recomendar Golden Flex, le puedo recomendar Proval, la van a ayudar muchísimo a desinflamar, quitar el dolor, pero el problema de fondo está ahí, tiene que verse con un especialista. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Penúltima pregunta. Jovencita de 21 años de edad, pesa 58 kilos y mide 1,62 m. Tiene ovarios poliquísticos y unas bolitas de grasa a la altura de las mamas. ¿Qué le podríamos recomendar?
Nuevamente, lo que habíamos dicho hace un momento. Bioprotec, 10 de la mañana, 4 de la tarde. Ganomás Capuchino a cualquier hora y Duodefense a cualquier hora. Si no está en el Perú y no tiene Duodefense, puede consumir Veramás. ¿Sí? Bioprotec, Ganomás Capuchino y Veramás. Si puedes tomar 2 capuchinos al día, excelente. Si además puedes tomar 2 Veramás al día, excelente. Buenísimo. Hay dos preguntas más del mismo corte, de la misma consulta. Bueno, el doctor lo acaba de responder. Y para finalizar, la última pregunta, doctor. Varón de 36 años, mide 1,75 m, pesa 65 kilos. Dice que se levanta por las mañanas con algo de temblor en las manos y a lo largo del día siente que también les tiemblan las manos. ¿Qué le podríamos recomendar? 1,65 m y 36 años. Temblor en las manos, no es Aldo, ¿no? Se ha conectado con otro nombre también, con otro Zoom. Con otro Ya, Zoom. sí. Lo que he enviado por un WhatsApp, no es Aldo, qué alivio. Bueno, a ver, nuevamente, ¿no? El temblor en las manos no es una enfermedad, es una consecuencia de algo que yo no sé qué es, mi querido amigo. ¿No? ¿Por qué te tiemblan? No es normal que te tiemblen las manos. ¿Qué puedo sospechar yo? Por tu edad y por tu contextura, puedo sospechar, por ejemplo, de una dislipidemia, colesterol, triglicéridos altos que te producen mareo, temblor, etcétera. Puede ser eso. También podría tratarse de un problema neurológico. No es normal levantarse temblando, no es normal, no salvo que tengas deudas con la SUNAT, no es normal que te levantes temblando. ¿Qué te puedo recomendar? Mira, te puedo recomendar, o también puede ser un tema de estrés, no lo sé, porque te voy a repetir, el temblor no es una enfermedad, es una consecuencia de algo que yo no sé qué es. ¿Qué te puedo recomendar para la nutrición de su sistema nervioso? Lo que acabamos de ver, no estrés, te puedo recomendar Bioprotec, 10 de la mañana, 4 de la tarde, tómate no estrés antes de dormir, tómate otro si estás muy estresado, otro en cualquier momento del día, te puedo recomendar Golden Flex incluso también, pero si esto persiste, vas a tener que visitar por lo menos a un neurólogo, ¿no? O sea, esas cosas de temblores podría ser indicativo de muchas cosas, no te quiero asustar, pero eso ya lo tiene que ver un especialista, ¿no? ¿Por qué me tiemblan las manos, no? No te conozco, bueno, de repente si fuera Aldo podría sospechar algunas cosas, pero como no lo conozco el caballero, no, no sabría decirte cuál es la causa, algo que tú me escribas y me cuentes, ¿no? Puede ser producto del trabajo, puede ser producto del estrés, puede, efectivamente estás con mareos de repente, o consumes mucha grasa, o tienes presión alta, en fin, hay varias cosas que necesitaría yo analizar. Si me escribes por el sistema de consultas y me cuentas un poco más del caso, podría tenerlo más claro, pero como te digo, el temblor no es tu problema, sino hay que buscar la causa del temblor. Es una consecuencia, de acuerdo, buenísimo. Así es. Doctor, y Acuérdate, para el terminar, temblor, el dolor, todo eso son consecuencias de algo que no sabemos qué es, ¿no? Yo te puedo dar un producto para más o menos presumiendo qué podría ser, porque también es una persona joven, ¿no? Por ejemplo, si fuera una persona de 70 años que tiene temblor en las manos, yo podría sospechar de Parkinson. Ya le estaría diciendo, vete al neurólogo, ¿no? Vete al neurólogo, por ejemplo, ya, porque a 75 años que me tiene en la mano, ya podría sospechar de eso y ojalá me equivocara. Pero una persona de 36 años es muy joven, no se puede descartar, ¿no? Tú sabes que este famoso actor Michael J. Fox, ¿no? El de Volver al Futuro, por ejemplo, es uno de los casos más emblemáticos de una persona joven con Parkinson, ¿no? ¿Sabían eso, no? Michael J. Fox. Él se retiró de la actuación justamente a raíz de la enfermedad. Cosa rara, él contrajo la enfermedad en sus 20, 30, ¿no? Cuando más. ¿Perdón? Ah, en los 20, en sus 30, algo totalmente que sale del promedio, ¿no? Porque generalmente el Parkinson se adquiere después de los 60 años, normalmente. A él le atacó pues muy joven y lo obligó a retirarse de la actuación en el mejor momento de su carrera. Entonces, no lo quiero asustar a este amigo, pero como te vuelvo a repetir, lo más probable es que sea un estado nervioso, dislipidemia. Comencemos pensando en positivo, ¿no? Ya si vas donde el médico y el médico te pide, por ejemplo, una resonancia, ¿no? De magnética, algo, ¿no? A nivel cerebral, ya sería motivo para preocuparte, pero eso lo tiene que definir un médico que te examine bien. buenísimo, buenísimo, doctor. Doctor, y si hubiera sido Aldo el de la consulta, la recomendación sería quitarle el passion.
Claro, creo que ella lo usa intravenoso, ¿no? Porque ya, entonces, sí, tiene que bajarle un poco. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, doctor, por mi parte ha sido todo. Yo estoy muy feliz de haber podido compartir este espacio con usted y con todos ustedes. De hecho, le dejo la posta a Aldo para unas palabras finales y a usted también. Muchísimas gracias con todos. Gracias a todos. Gracias, Aldo. Hola, Doc. ¿Cómo están todos? No, gracias, Doc, por el tiempo y por siempre estar al servicio de todos nosotros. De hecho, es una noche más con usted, aprendiendo. Y bueno, sé que todos hemos tomado notas y siempre estamos atentos a toda la información que nos brinda y nos regala. Así que, nada, Doc, lo dejo descansar. Gracias a todos. Y mañana con fe para salir, para que Perú salga adelante. Así que, chao, chao. Chao, chao. Estén bien. Cuídense. Gracias, Doc. Un abrazo.